Estoy en línea con el doctor Santiago Gascón, quien es abogado, docente universitario en Derecho Constitucional y miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Mendoza. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, Judith, y buen día también a toda la audiencia y a la mesa que te acompaña. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Y vamos a hablar de otro de los temas un tanto álgidos que han surgido en estas últimas semanas, que tiene que ver con el procurador, una figura que por ahí muchos desconocen. ¿Qué significa este rol que cumple el procurador? Si usted, vamos a empezar por ahí, si nos podría explicar de qué se trata. Bueno, la importancia de la figura del Procurador General de la Nación es sumamente relevante en nuestro ordenamiento constitucional y fundamentalmente para que la audiencia entienda más fácilmente, en nuestro sistema penal argentino, el Procurador de la Nación es el jefe de los fiscales, y los fiscales son quienes llevan adelante las investigaciones de los delitos en nuestro país. En el sistema penal argentino, digamos, es el Estado Nacional el interesado, digamos, en esclarecer la verdad de los delitos, con lo cual el Estado lleva el impulso, digamos, de esas investigaciones, y dentro de ese impulso esa tarea le cabe a los fiscales. Estamos hablando de fiscales a nivel federal, o sea, que atienden o investigan delitos federales, para que la audiencia lo comprenda más fácilmente, por ejemplo, contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión fiscal, pero, digamos, son delitos de orden federal que pueden ocurrir y ser investigados en todo el país, pero en la justicia federal. O sea, con esto separo de la justicia provincial, que también tiene en Mendoza una figura similar, pero, como digo, a nivel provincial. Entonces, la importancia del procurador es la de ser el jefe de los fiscales, y por ende tiene una incidencia directa, inmediata y muy relevante en cuanto a la persecución de determinados delitos, o, digamos, la calificación legal como delito para su posterior investigación, y también la forma en que se lleva adelante la investigación, quién lleva adelante la investigación. En definitiva, es el jefe de los investigadores, con digamos, con ahora la novedad de que estamos yendo a nivel nacional, insisto, en el orden federal, estamos yendo a un sistema acusatorio distinto al que tenemos ahora. Y en ese sistema acusatorio al que estamos yendo, por una reforma legal que se está poniendo en práctica en forma, digamos, evolutivamente en el país, este nuevo sistema acusatorio al que estamos yendo, le otorga un rol mucho más importante a los fiscales, con lo cual se va a ver ahora, digamos, mucho más importante, valga la reiteración del término, la figura del procurador, porque la persecución, insisto, la persecución de los delitos federales, entre los que mencioné, esto de contrabando, tráfico, etcétera, va a tener que ver ahora con mayor preponderancia la figura de los fiscales, y obviamente si el fiscal lleva adelante la investigación, adquiere relevancia muy notable la figura del procurador, que es el jefe de los fiscales. Bien, doctor, una consulta a nivel organizativo. Entonces, por un lado tenemos las justicias provinciales, que tienen su propio procurador, cada provincia, y por el otro lado esta figura del Procurador General de la Nación. Ahora, ¿en cada provincia hay fiscales federales o todo se maneja desde Buenos Aires? No, en cada provincia hay fiscales federales, hay justicia federal, obviamente, hay cámaras federales en materia penal, como por ejemplo en Mendoza, la que tiene jurisdicción en todo Cuyo, y hay fiscales federales que llevan adelante la investigación de estos delitos. ¿Cuál es la distinción? Por nuestro sistema constitucional, federal, etcétera, por nuestra misma composición constitucional, el Código Penal es un código que dicta el Congreso de la Nación, pero que lo aplican las provincias. Esa aplicación del Código Penal corresponde a la justicia provincial, pero a su vez, por distinta legislación, se estableció la normativa penal federal. Toda esa normativa penal federal, como digo, tráfico de drogas, contrabando, evasión fiscal, son delitos que han sido tipificados y son delitos que se persiguen en la justicia federal. Con lo cual, cualquier caso, por ejemplo, en Mendoza tenemos, por ejemplo, en tema de contrabando, ha habido casos muy resonantes en los últimos meses que se han investigado justamente en la justicia federal, con sede en la provincia de Mendoza, justamente llevado adelante por los fiscales federales
Bien, de Mendoza que responden al Procurador General de la Nación. En este caso, Casal, que es interino. bien. Entonces sí, la respuesta claramente sí, Judith, es que hay en Mendoza fiscales federales que responden al Procurador General de la Nación. Bien, le quiero hacer otra pregunta antes de que pasemos a que nos explique la situación con el juez Rafecas, con Casal, el interino, el procurador que está en su cargo en forma interina, a eso me refiero. El tema de las elecciones, que también recaen en la justicia federal, ¿también estarían a cargo del Procurador General de la Nación o eso es otro rubro aparte? El procurador, a ver, la Constitución Nacional en la Reforma 94 incorpora esta figura del Ministerio Público con la característica de ser un órgano independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera, o sea, se puede dictar su propia normativa de funcionamiento y tiene fondos propios a los cuales maneja, digamos, con independencia. Este Ministerio Público está conformado por el procurador, que es el que atiende la investigación de los delitos, y el Defensor General de la Nación, que es el que tiene la defensa de esos delitos. Pero a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Procurador General de la Nación actúa como fiscal, o sea, es también una instancia previa, obligatoria, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto a la respuesta puntual, a la pregunta puntual que usted me hace, en materia electoral, la autoridad nacional, digamos, superior es la Cámara Nacional Electoral para elecciones de nivel nacional. Pero los fallos de la Cámara Nacional Electoral pueden ser apelados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando llegamos a esa instancia final de apelación ante la ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahí, en esa instancia final, dictamina previamente el procurador. O sea, el procurador no tiene una potestad de contralor directo sobre las elecciones nacionales, pero eventualmente en una elección nacional se suscita algún conflicto, por ejemplo, con algunas mesas, etcétera, con alguna impugnación partidaria, cuando ese conflicto llegue a su instancia de resolución definitiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a tener ahí un dictamen previo del Procurador General de la Nación. De hecho, en esa instancia final de Corte, uno puede ver en incontables ocasiones que la Corte directamente, en lugar de emitir un fallo elaborado por ella misma, se remite al dictamen del procurador. De ahí también la importancia de la figura del procurador en nuestro ordenamiento jurisdiccional. Claro que sí, porque además de todo lo que usted menciona, entonces vemos como sí tiene, digamos, un vínculo con el tema electoral. Ahora quisiera que nos explique un poquito, estoy charlando con el doctor Santiago Gascón, sobre el tema de este conflicto que se ha generado y lo que quiero aportar como información, que en medio del duelo por la muerte de Maradona, impuso el bloque oficialista mayoría en el Senado y ya le dio media sanción al proyecto para ocupar la procuración. Es decir, traducido en otros términos, muchos dicen que por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hay un manejo político en la elección del procurador. ¿Usted podría explicarnos si esto es así? ¿Por qué se interpreta de esta forma? Bien, obviamente, como toda cuestión legislativa, está teñida con una tintura política, claro está. No vamos a ser ingenuos y pretender que eso no es así. Sin embargo, en este punto, la primera lectura que corresponde hacer es la lectura constitucional. Claramente, la lectura que usted propone hay que hacerla, y voy a empezar por la segunda parte. Hay que tener en cuenta el contexto en que se da esta discusión en el Senado, sin entrar ahora en temas puntualmente de esta nominada grieta, etcétera. Voy a intentar evitar caer en ese punto y dar una lectura política según mi visión y también constitucional de lo que ha pasado. Este año, como todos sabemos, ha sido un año muy complejo. La presentación del pliego de Rafecas data de comienzo de año y nunca tuvo movimiento. Es verdad que al comienzo de la pandemia el Congreso no tenía actividad, pero luego sabemos todos que sí comenzó a tener actividad telemática y luego también semipresencial, con lo cual se podría haber discutido quizás con más tranquilidad a lo largo del año. Bien, doctor, lo interrumpo para aclarar esto. El juez Rafecas es a quien se ha postulado para que ocupe en forma
oficial el cargo de Procurador General de la Nación? El juez Rafecas, y acá vamos a mechar un poquito lecturas políticas y lecturas constitucionales, el juez Rafecas es el candidato, insisto, esta parte es más política, se supone que es el candidato de el presidente, o le achacan ser el candidato del presidente y no ser el candidato que responda también a la vicepresidenta. Entonces, ahí esta pugna interna que al parecer se está dando en la sede del Poder Ejecutivo. Pero el candidato, Rafecas, digamos, va a ocupar o está postulado para ocupar el cargo que está ocupando en este momento en forma interina Eduardo Casal. Y continúo la línea argumental de recién. No solamente el contexto de pandemia que ha venido a alterar un poco todos los ánimos del país, etcétera, sino el hecho de que el pliego no se trató cuando se pudo haber tratado quizá con más tranquilidad durante la mitad de la pandemia en adelante, digamos, cuando el Congreso ya sesionaba, sino que la de ayer ha sido la penúltima sesión del año, con lo cual esto implica que al pasar a la Cámara de Diputados va a depender también del Poder Ejecutivo Nacional que convoque a sesiones extraordinarias. O sea, todo un embrollo que podría haberse solucionado, digamos, con más tranquilidad, dejándolo o para el año que viene, cuando comiencen en marzo las sesiones ordinarias, o un poco más adelante, un poco más atrás, digamos, en el tiempo, cuando también podríamos haber sesionado con más tranquilidad, con más moderación, en el momento que el Congreso comenzaba a funcionar. A ello hay que agregarle, claro está, este contexto puntual, esta coyuntura puntual de este enfrentamiento tan marcado que hay entre estas dos visiones que hay sobre la política argentina, que está evitando, en gran medida, creo yo, y esto es bastante lamentable, está evitando las instancias de debate y está fomentando el enfrentamiento. La sesión de ayer, una sesión relativamente breve, donde si uno analiza, digamos, las noticias de la prensa, uno advierte que no hubo gran debate sobre el proyecto, sino, digamos, pases de factura entre una y otra lado de esta grieta, lo cual no contribuye al debate necesario en materia legislativa y mucho más en este tipo de reforma legislativa que atiende a la reforma de un instituto que está consagrado en la Constitución. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta de una manera indubitable. No estamos regulando una ley nueva, un instituto nuevo, una creación legislativa novedosa, sino que estamos regulando un instituto que tiene consagración constitucional. O sea, la reforma que uno haga en relación a ese instituto, en este caso el Ministerio Público, no debe pasar por encima de la Constitución, que establece pautas importantes. Si bien el artículo es el 120, el artículo no tiene tantas precisiones, pero sí marca una pauta fundamental en cuanto a la independencia del Ministerio Público, a su autonomía funcional, a su autarquía financiera, pero fundamentalmente esta independencia. Totalmente. Entonces, doctor, pero a ver, usted dice, esto ya está establecido, pero no está intentando, por ejemplo, dígame si es así o estoy confundida, que hasta ahora el Procurador General de la Nación no era un cargo vitalicio y ahora lo quieren llevar a 5 años. Claro, pero a ver, el artículo 120 de la Constitución establece pautas rectoras que son importantes, sobre todo son importantes teniendo en cuenta que antes de la reforma 94, el procurador giraba directamente en órbita del Poder Ejecutivo, o sea, recibía instrucciones del Ministerio de Justicia. Entonces, la reforma 94 cambia para mejor eso, lo consagra constitucionalmente como un órgano independiente, y al ser independiente es un órgano de extrapoder, o sea, no depende ni tiene relación con los otros poderes, con lo cual también puede investigarlos. Eso claramente es la naturaleza, o es la función de haberlo consagrado constitucionalmente. Pero la falencia de la Constitución o la falencia del convencional del 94 fue que dejó muchos puntos librados a la legislación. En la legislación vigente que regula el Ministerio Público hoy es tal cual usted dice, Judith, es un cargo vitalicio. Hoy en día, hasta que esto no se reforme por ley definitiva, hoy es un cargo vitalicio, pero la gran discusión que estamos teniendo ahora tiene que ver fundamentalmente no tanto con la duración, sino con la forma de designación. ¿Por qué? Porque según esta ley, que es la ley hoy vigente, que si quiere le paso el numerito que lo tenía por acá anotado,
en un costadito, es la 27148, 27148. Esta ley hoy determina no solo el carácter vitalicio del cargo, Sí. sino la forma de designación que se hace a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Este acuerdo del Senado tiene que darse con el voto hoy en día de las 2/3 partes de los miembros presentes. El proyecto, que tiene media sanción, como usted bien dice, lleva esa mayoría agravada de 2/3 de los presentes a la mayoría absoluta, o sea, mitad más uno. Sí. Con lo cual, una mayoría parlamentaria, si bien el término parlamentario no es propio, pero una mayoría en el Senado, una mayoría coyuntural, y acá no quiero ser, digamos, crítico con este gobierno, sino que cualquier gobierno que tenga de aquí en adelante, si la reforma sale, una mayoría coyuntural, puede, con la mitad más uno, imponer la figura del procurador. Pero doctor, ahora falta la sanción de diputados. Ahora falta la sanción de diputados. Y dicen que no será tan sencilla, o al menos es lo que estoy leyendo. No va a ser tan sencilla, no solo por el número de votos, que no le va a ser quizá tan fácil de conseguir al oficialismo, sino también por lo que le acabo de mencionar. Las sesiones de la Cámara de Diputados también están por terminar, con lo cual para que el Congreso, o mejor dicho, en este caso, la Cámara de Diputados siga sesionando, va a depender de que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, o sea, que le permita a la Cámara de Diputados seguir sesionando, aún habiendo incluido sesiones ordinarias. Pero si no va a ser ahora, va a ser en X tiempo, o sea, se va a dar. No, por eso, y además como le dije, en este tema se va mechando lo político con lo constitucional. Totalmente. Vamos a tener que tener en cuenta cómo sigue también este juego interno de poderes dentro de la fórmula presidencial que ocupa hoy el Poder Ejecutivo. Claro, o sea, tenemos una figura que apoya al presidente y no está de acuerdo, en este caso, la figura de la vicepresidenta. Sería algo así, ¿no? Por eso esa lectura, y acá solamente estoy replicando las declaraciones en la prensa. Sí. Por eso se entiende en ese contexto de debate político mezclado con lo constitucional, se entiende esa postura inicial de ciertos legisladores, como Carrió, por ejemplo, decir, bueno, apoyemos a Rafecas. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de que Rafecas es candidato de Fernández y no de Cristina, Carrió decía, bueno, votémoslo ahora, démosle el acuerdo con las 2/3 partes de los presentes, le damos el acuerdo y así imponemos a un candidato que, si bien puede no ser de nuestro agrado, pero es un candidato de Fernández y no de Cristina. Como digo, sí. Acá se mezcla todo. Se mezcla todo, lo más grave, y dicho como docente y como apasionado del derecho, lo más grave es que estamos embarrando la cancha con este fango político, digamos, donde también se mezcla todo esto que vienen ustedes hablando del sepelio y todas estas medidas, estas denuncias cruzadas, toda esta cuestión que embarra la cancha. Mi temor es que perdamos de vista esta nota de independencia del Ministerio Público que está consagrada en la Constitución. Exactamente. No es una ley Exactamente. que tiene que ser independiente. Lo dice la Constitución, y la Constitución no puede ser reformada por ley. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido una clase magistral de Derecho que nos ha dado Marte. Aparte, le agradezco esta primera parte de la nota donde nos explicó claramente qué implica la figura de un Procurador General de la Nación. No, yo... Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo, y también los felicito por parafraseando el nombre de su programa, este clima de diálogo que proponen los sábados en la mañana. Así que el agradecido soy yo y los felicito yo a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Gracias. Charlamos con el doctor Santiago Gascón, quien es abogado, docente universitario en Derecho Constitucional y miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Mendoza. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.